Muy buenas noches, profesor González. Nos correspondió con el compañero César Delgado la sentencia de constitucionalidad 285 del 2016 correspondiente a la revisión del acto legislativo 2 del 2015. Ese acto se referiría a la reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional. Nuestra agenda rápida corresponde a los 3 puntos que usted señaló y vamos a plantear unas conclusiones y preguntas. Lo primero que hay que decir es que el acto legislativo hace una reforma a la situación que existía institucional en el artículo 254 y 256. El Consejo Superior de la Judicatura, con su sala administrativa, el acto legislativo lo reforma creando el Consejo de Gobierno y Administración de la rama judicial y la gerencia de la rama judicial. Cambia la composición del órgano de gobierno y define la nueva gerencia de la rama judicial. Queremos contar 2 cosas. ¿Cuál es la intención de este acto legislativo? Primero, resolver el problema que consideraban de eficiencia del Consejo Superior de la Judicatura. Segundo, veían la necesidad de ampliar la integración del órgano de gobierno con el objetivo de que representara más a otros actores y que se constituyeran con magistrado de tribunal y juzgado, representante, 3 expertos permanentes y darle mayor capacidad de gerencia. Había una crítica por parte interna de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado de que la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no recogía las necesidades de la rama judicial. Bien, este acto legislativo, para poder entenderlo, debemos recordar que integrándolo con la ley estatutaria, la estructura de gobierno y administración incluye en primer lugar la Comisión Interinstitucional, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, los consejos seccionales de la judicatura y las direcciones seccionales. Lo que hace entonces la reforma, insistimos, es crear el gobierno, la gerencia de la rama y transferir para que la ley estatutaria desarrolle qué se va a hacer con estos órganos que se van a integrar a esta nueva organización. A continuación, nuestro compañero César. Bueno, muchas gracias. Profesor, frente a la decisión que adoptó la Corte, pues efectivamente acá ya nos vamos de pronto introduciendo con cuál es el principio que encontró vulnerado la Corte, pero pues para efectos de la decisión, la Corte consideró que ese acto legislativo desbordó las competencias que tenía el Congreso de la República porque se suprimió el principio del autogobierno judicial. En ese sentido, la Corte declaró inexequible todas aquellas normas que hacían referencia a la supresión de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, declaró inexequible el Consejo de Gobierno Judicial y la gerencia de la rama judicial. Entonces, pues vamos a decir, por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, el principio fundamental o eje axial que consideró la Corte que estaba violando este acto legislativo es el autogobierno judicial, como ya le había indicado. ¿En qué consiste ese autogobierno judicial? Dice la Corte que ese autogobierno judicial es un principio estructural del ordenamiento jurídico colombiano y ese carácter fundamental lo deriva de la relación que tiene ese principio con el principio de separación de poderes y con los principios de independencia y autonomía judicial. Indica la Corte igualmente que ese principio de gobierno comprende un elemento de tipo orgánico que significa que las instancias encargadas de la conducción de la rama judicial deben ser endógenas al mismo Poder Judicial. Pero igual eso no se agota únicamente en la parte orgánica, sino que eso tiene una filosofía que va más allá frente al cumplimiento de la realización de los fines del Estado y la satisfacción de las necesidades de los derechos de los usuarios de la administración de justicia. Entonces, ¿qué dice la Corte? El Consejo efectivamente puede modificar
la administración y el gobierno de la rama judicial, siempre y cuando esa alteración no implique la supresión de ese autogobierno judicial. Continuando entonces, como lo señaló César, profesor, podemos considerar directamente cómo en la estructura del control de constitucionalidad que hace la Corte, lo primero es que estableció que lo que va a hacer es revisar el límite del poder de reforma del autogobierno judicial y no va a revisar el modelo específico acogido en la Constitución del 91. Señala la Corte Constitucional que el examen que va a hacer debe tener como único referente el análisis del autogobierno y no las reglas constitucionales. Y finalmente, que este análisis constitucional se efectúa de una perspectiva sistémica. La Corte entonces señala que el acto legislativo suprimió el principio de autogobierno judicial como expresión de la autonomía de la rama, la independencia judicial y la separación de poder. Y lo hizo porque el esquema de gobierno y administración que se propone no satisfizo los presupuestos mínimos del autogobierno. En segundo lugar, se modificó los perfiles e integración de la dirección y administración judicial porque la Corte consideró que al establecer dos instancias, el Consejo de Gobierno y la gerencia judicial, considera que desde una perspectiva material no existe un órgano ni un sistema orgánico articulado y cohesionado, sino que existen dos órganos de administración. Se modificó la estructura y las relaciones interinstitucionales. Los entes encargados del gobierno, como ya mencioné, van a ser dos, pero lo que le preocupa a la Corte Constitucional es que este nuevo esquema, al tener integrantes que son permanentes y otros que no lo son, entonces va a vulnerar la estructura orgánica que tenía el autogobierno judicial. Y se alteró, dice la Corte, con esta modificación el esquema de relaciones entre los órganos de gobierno y la administración, porque se le asignó a la función de dirigirla a los propios presidentes de las Cortes, que se consideran que deben dedicarse a la función jurisdiccional fundamentalmente. César. Bueno, aunque nosotros estamos en términos generales de acuerdo con la decisión de la Corte, sí encontramos como dos puntos de reflexión directamente con la sentencia, y son los siguientes. Encontramos que la Corte, para hacer el control, no solo revisó ese principio de autogobierno que estaría implícito en la Constitución, sino que también lo utilizó como parámetro de constitucionalidad la ley estatutaria y la administración de justicia. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué lo utilizó como parámetro? Pues porque empezó a hablar de la comisión interinstitucional y también empezó a hablar de la dirección ejecutiva, instituciones que no están en la Constitución, sino en la ley estatutaria. Entonces nos preguntamos, ¿puede hacer la Corte un juicio de sustitución de la Constitución utilizando como parámetros de análisis disposiciones extraconstitucionales, como las contenidas en la ley estatutaria? Y lo otro es que la Corte también, uno de los argumentos que utilizó para la inexequibilidad es que podían participar en el Consejo de Gobierno Judicial unas personas ajenas a la rama judicial, y eso lo había determinado el acto legislativo que lo iba a reglamentar la ley estatutaria. Y la Corte dijo que no se sabía cuáles eran esas condiciones, y también lo utilizó como argumento, es decir, se anticipó a lo que eventualmente iba a regular la ley estatutaria. Sí, nosotros desarrollamos, profesor, para la deliberación del grupo una serie de preguntas. La primera es que si la Corte actúa a su arbitrio y por fuera del mandato constitucional. En segundo lugar, si se agotó hacia el futuro la posibilidad del juicio de sustitución, y finalmente si debería haber una deliberación entre el Congreso y la Corte Constitucional en estos casos. Profesor, muchas gracias.